Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te encomendamos este momento de estudio y de encuentro con tu palabra. Permítenos ser instrumentos dóciles y también ilumínanos con tu Santo Espíritu. Danos el don de ciencia y de entendimiento para que podamos comprender y conocerte un poco más. Te damos gracias por todos los servicios, los bienes recibidos el día de hoy. También te damos gracias por el don de la vida y te decimos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra parte diaria y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Bien, la última clase nos quedamos en la página 13, al inciso A, o en cuál, o antes. No, sí fue en la 13. ¿Sí, verdad? Sí, porque yo puse una anotación. ¿Una anotación en qué parte? Este fue. ¿En las primeras? Desde el inciso C. Primera actividad fue en ejecución. Pues en la 12. ¿12? En la 12 ya el último inciso, la última parte. Ah, sí. Ok. Bien, pues desde ahí vamos a iniciar, ¿les parece? La página 12, el inciso C, dice primera actividad de Juan y de Jesús. ¿Se lo alcanzan a notar ahí todos? Sí. Bien. Excelente. La página 12, el inciso C. ¿Sí estamos? Perfecto. Bien. Bueno, como decía la semana pasada, ¿se acuerdan que hicimos aquí una especie de esquema? Que la mayoría se dividía en tres cosas o en puntos importantes. Primero, lo que había acontecido al inicio de los tiempos, digamos. Después, la vivencia de Jesús. Y por último, las promesas, digamos. O las promesas las podemos poner al inicio, pero el cumplimiento de las promesas ya es diferente. Y a lo largo de... Es más notorio en Hechos de los Apóstoles, pero a lo largo de todo vamos a ver ese tipo de argumentación. Por lo que nuestros padres vivieron, vino Jesús, y por eso hoy nosotros les decimos. Siempre Pablo y otros apóstoles van a tener esa forma de expresarse. Lo que vivimos, lo que pasó, y nosotros los encomendamos o les exhortamos. Muy famosa esa frase. En nombre de Dios les exhortamos. Bueno, entre otras. Antes de aquí, en esa parte del capítulo 3, del versículo 1 al 14, todavía nosotros seguimos en la primera actividad de Juan y de Jesús. ¿Acuerdan que habíamos hablado de que podemos dividir en gran manera o en forma general el evangelio en tres partes? Primera, era como infancia. Segunda, lo que estamos viendo ahorita, la parte dentro del bautismo de Jesús, también el suceso de Juan y de Jesús. Y por último, el tercero y más largo, era cuando, aquí lo podemos resumir, la subida de Jesús a Jerusalén. O ya todo el testimonio que da Jesús como bautizado. ¿Okay? Ya después, ya es como decir, esta ya fue su misión. Aquí ya entró al ruedo, ya entró al pueblo y empezó a hacer los milagros que comúnmente conocemos como las parábolas y otras cosas, ¿no? Bueno, vamos aquí para poder avanzar a la última parte. Bien. En el capítulo 3, del 1 al 4, vamos a encontrar la primera actividad de Juan y de Jesús. Tenemos 4 acontecimientos ahí, a los que Lucas quiere hacernos ver su concepción de la historia de la salvación. ¿Se acuerdan que la palabra clave en este evangelio es la salvación? A Lucas le interesaba dejar en claro la salvación. Entonces, vemos en la historia de la salvación, Juan prepara el camino de Jesús y es el último testigo de la antigua alianza. Hasta ahí se acaban los testigos. ¿Okay? Mientras que Jesús se convertirá en la llegada de los tiempos nuevos y en el centro
del tiempo mismo. Es decir, al final de cuentas, Jesús se predicaba a sí mismo. Pues sí, porque era Dios. Pueden pensar en un error lógico, pero no, con toda autoridad. Jesús revelaba al Padre, pero teológicamente, pues también era Él. Pero bueno, son cosas ya complejas, pero solamente es en español. Hay muchas trabitas así dentro de la historia, como para conocer la Trinidad también. Pues si alcanzamos a comprender el español, podemos alcanzar a comprender muy bien la Trinidad, ¿no? Aunque los dos son uno mismo, pues uno es el que es, uno es el que expone y otro es el que actúa. Todos en diferente tiempo, pero al final de cuentas son lo mismo. Es como decir, hay un verbo extraordinario que hace todo a la vez, pero se presenta en diferentes modos. Esa es la parte del español. Pero bueno, en esta parte va a haber el cuarto hecho, ¿ok? Capítulo 3, del 1 al 20, predicación de Juan en el desierto. Si gustan, lo ven ahí en su Biblia todos, ¿ok? No lo vamos a leer porque es muy, muy largo. Valió la pena que lo recordaran en casa, como la tarea de la semana pasada, que les invitaba a estar leyendo mientras íbamos conociendo un poco, porque eso hacía más el encuentro. Bueno, porque 40 minutos no nos ajustan mucho. Capítulo 3 dice predicación de Juan el Bautista, o parecidos. Después, más adelante, del 21 al 22, dice bautismo de Jesús, el Hijo de Dios. Antes, quizá, en algunos dice predicación de Juan el Bautista, pero sigue siendo de la misma índole de Juan el Bautista. ¿Okay? Tenemos como el mismo tema, no solamente desarrollado y dividido allí en dos acontecimientos importantes: la predicación y su prisión. Exactamente. Después, acontecimiento importantísimo y de solo dos versículos, perdón, sí, 2 versículos. 21-22, bautismo de Jesús. Exacto. Más adelante sigue el capítulo 3, del 23 al 38, ya más complejo, y tenemos toda la genealogía de Jesús. ¿Okay? Y por último, las tentaciones en el desierto. Quería profundizar lo que quiere decir en las tentaciones en el desierto. Sí. Eso lo encontramos en el capítulo 4, del 1 al 13, con las tentaciones. Y ahí Lucas quiere mostrarnos el camino de salvación. Vuelve otra vez a lo mismo. Antes de empezar la actividad en Galilea o en cualquier lugar, digamos, porque se está trasladando constantemente, pues bueno, Lucas quiere dejar claro la salvación, el camino de salvación que Jesús ha escogido y nos propone. Es abandonar los modelos de prestigio y el poder para asumir en el servicio y en la fidelidad a Dios. Y esto es muy importante y de ahí lo vamos a notar. Y de ahí se pueden comprender muchos capítulos. Y los vamos a poner en el pizarrón porque si ustedes quieren subrayarlo, ya lo habíamos mencionado hace 2 clases, que había dicho que Jesús era cuestión de, como decir, se esperaban, los judíos esperaban que el Mesías pues fuera recio, igual que ellos. ¿Qué quiere decir con recio? Literalmente un rey, un protector, un soberano, un general de Macuspana, diríamos así, muchos que creen en el populismo aquí como el López Obrador, ¿no? Hagan de cuenta que, para los que aquí no vamos a meternos en problemas electorales, pero la visión que tenían de un Salvador es lo mismo que muchas personas tienen de Andrés Manuel López Obrador. ¿No es lo mismo? No. Pero imagínense cómo era el nivel de fanatismo que los judíos esperaban de alguien que los salvara. Literalmente estaban acostumbrados a eso. No podemos echarles la culpa. ¿Qué era lo que habíamos vivido en todo el Antiguo Testamento? Persecución, muerte, destierro, muchísimas cosas así. Y llegaba alguien que los salvaba, guiaba a las tropas, combatían muchísima batalla y en el nombre de Dios podían hacer muchísimas cosas y lo lograron. Entonces, ese era el nivel comparado de las personas de lo que esperaban de Jesús. Imagínense. Así como todos esperamos cosas de un presidente,
pues es lo mismo, casi lo mismo. Otra cosa sea que pues, Jesús era totalmente diferente. Entonces, cosas centrales. En vez de ser rey, pues fue sencillo. Aquí lo dice también. Y en vez de modelos de prestigio, por ejemplo, rey, y de asumir el poder, servicio y fidelidad. Es lo que quería decirles. Esto ya está en la página 3. Entonces, esos dos grandes modelos van a ser los que encontremos en todas las actitudes de Jesús a lo largo del Evangelio. La sencillez, reflejada en el servicio, literalmente Jesús sirvió a los demás, y la fidelidad. ¿Por qué? Obviamente, en las tentaciones en el desierto se alcanzan a ver más. ¿Se acuerdan de cuántas tentaciones en el desierto eran? 3, exactamente. ¿Se acuerdan de qué? Lo material, Lo material, así en general, no crean que lo cambie. Material, ¿qué más? material, el poder. Poder, ajá. ¿Y otro? ¿Cómo diríamos de cuando le dice si fuera Tentación directa de Dios. Tentación directa de va a Dios. mandar a los ángeles? Una cosa era lo material, ser rey. Otra cosa era literalmente lo que podía ofrecerle, pero otra, literalmente decir, pues tú, mándale a Dios. Había formas de interpretarlo, podemos sacar muchísimas preguntas, muchísimas, quizá, hipótesis, ¿no? Podemos decir, oye, pues qué más tentación más grande de decir, pues, si realmente tú vienes si realmente incluso tú dices que eres Él, que eres Dios, el Hijo de Dios, haz algo que no te haya dicho, ¿no? O sea, la tentación más grande fue decir, desobedece, porque tú también eres capaz. Ese era el detalle y más grande. Entonces, las tentaciones en el desierto se cumplen en esta parte de servicio y fidelidad, en la última tentación. Fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A su Padre. A su Padre Dios. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión y podemos escuchar, ¿en serio Jesús fue fiel? O sea, no tuvo tentaciones de mujeres porque pues no tenía esposa. O sea, a lo mejor con nuestras propias capacidades de entender la fidelidad podría ser distinto. ¿Fue fiel con sus discípulos? Claro, los amó hasta el final. Pero la prueba de fidelidad fue en las tentaciones en el desierto, en esa última tentación. Entonces, era como desobediencia. Es decir, imagínense al diablo decirles, o al demonio decirle a Jesús, sé como yo. Tú que te sabes con poder, sé como yo. Tú puedes desobedecer a Dios porque literalmente tienes poder. Aunque puede ser un rollo teológico decir, ¿cómo podemos separar si en dado caso, mera hipótesis y mera ilusión, si en dado caso de que Jesús hubiera desobedecido, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera seguido siendo Dios? Hubiera sido, o sea, es un rollo, ¿no? Porque dices, bueno, ahí entra la Trinidad, que es otra cosa, pero dices, si Jesús realmente que le daba su poder, si Jesús era el reflejo del Padre de Dios, ¿qué hubiera pasado en esa tentación? Simple análisis, simple hipótesis. Interesante también, hay libros que abarcan esa cosa, esa tentación, y también se da una herejía después de esto. Pero bueno, eso solamente para que quizá muchos hermanos separados algunos, que son más vivaces, tienden a hacer esto, ¿ok? Algunos que tiran sobre el aspecto de la Trinidad. Ojalá algún día no les toque, porque la verdad es un rollo lingüístico muy complejo. Pero bueno, eso se los digo porque hay cosas que a veces no cuestionamos como si fuera en contra, ¿ok? Como decir, oye, imagínate el rollo que hubiera pasado si Dios no hubiera sido fiel.
pues con más razón refuerzas la fidelidad. Con más razón alcanzamos a ver lo grandioso que es esto. Porque si no decimos, pues qué problema tendría que no fuera fiel. O sea, pues no le hace nada. No, hubiera sido un rollo. Hubiera sido un rollo enorme, complejo. Y no lo hizo. Más grande todavía. Bueno, entonces, cosas muy claras. Siempre Lucas quiso señalar, y en esta segunda parte concluye con esto: actitud de servicio y fidelidad, que se da en las tentaciones en el desierto. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a entrar a la actividad de Jesús en Galilea. ¿Ok? Tenemos tres eventos importantes. Manifestación y rechazo de Jesús, enseñanzas y milagros de Jesús y revelación a sus discípulos. Empieza desde el capítulo 4 hasta el 9. Entonces, según aquí en el capítulo 4, algunos que estén leyendo su Biblia encontrarán el número 3 y dice ministerio de Jesús en Galilea. Otros encontrarán inicio del ministerio de Jesús en Galilea o otras cosas más. Bueno, en esta sección Jesús se revela a través de su palabra y su acción. Toda su actividad Lucas la concentra en Galilea. De ahí el título. ¿Cuál título? De Galileo. Jesús es Galileo. Las autoridades del pueblo no reconocen la acción salvífica de Jesús y su revelación como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cristo. No así gran parte del pueblo. Poco a poco se va formando un grupo de seguidores, quienes serán después enviados a continuar la misión, pero vamos a explicar algunos detalles. Bien, inciso A: manifestación y rechazo de Jesús. La manifestación de Jesús encuentra inmediatamente la oposición de sus oyentes. Jesús, consciente de su final no muy lejano, comienza a preparar a sus sucesores. Las controversias con los judíos revelan los puntos de interés de Lucas y al mismo tiempo los temas que se debatían entre sinagoga y comunidad cristiana. Encontramos en esta primera sección 9 asuntos o 9 hechos relevantes. Primero, el capítulo 4, del 14 al 30, ¿quién me dice el nombre? Jesús comienza su ministerio en Nazaret. Bien, Jesús comienza su ministerio en Nazaret. Del capítulo 4, del versículo 31 al 37. Curación de un endemoniado. Sí, curación de un endemoniado. Ahí en la Biblia también podemos encontrar cómo Jesús enseña en Cafarnaúm. ¿Okay? El siguiente del capítulo 4, del 38 al 44. Curación de la suegra de Pedro y diversas curaciones. Exactamente. Curación de la suegra, dice de Pedro, en algunas Biblias puede decir Simón mismo. ¿Okay? Curación de la suegra de Simón y numerosas curaciones. Muy bien. Siguiente, capítulo 5 del 1 al 11. Los primeros discípulos. Los primeros discípulos. Exactamente, muy importante también. Empezamos a ver cómo va recorriendo lugares, aunque inclusive ya los conocía, ya había estado con ellos, porque aunque elige a Pedro como apóstol, pues desde antes ya tenía contacto con él, porque ya le crió a su suegra, ¿okay? Y ya habían sido testigos de lo que él hacía, de numerosas curaciones. Entonces, ¿cómo le surge la vocación? Viéndolo. ¿Ok? Sí, lo llaman, claro, él los elige, pero también lo ven. Es por eso también necesario en la parte de la iglesia que no solamente, por ejemplo, en el bautismo, ¿sí? No, el bautismo, lo que son los papás y lo que son los padrinos. Podríamos equipararlo o entender de una forma diferente eso. Si lo vemos así, en el llamado de los discípulos, pues al final de cuentas, por la propia decisión de los papás, también insertamos al recién nacido, digamos, al neocristiano, en el número de los cristianos, ¿no? Pero no basta con eso. ¿Cuántas personas están bautizadas y no se dicen practicantes? No. El problema es de que, ok, Jesús te llamó,
Los padres hicieron eso al principio, pero ahora, ¿quién refleja a Jesús en este mundo? Nosotros, que nos llamamos comunidad cristiana, que nos llamamos iglesia. Entonces también será parte importante, nuestro papel como cristianos, mostrarles a los demás quién es Jesús a través de numerosas curaciones. Puede ser, ¿ok? Es una forma retórica de decirlo porque aquí está en la Biblia. Pero el punto es de que también el mismo obrar de Jesús y lo que está implementado en la Sagrada Escritura también nos sirve a nosotros como, digamos, forma de operación, forma de actuar. Entonces, interesante también lo que podemos justificar a través de la Sagrada Escritura. Bien, seguimos estamos en los primeros discípulos. Después del capítulo 5, del 12 al 16, curación de un leproso. Capítulo 5, del 17 al 26, ¿qué tenemos? Curación paralítico. Curación de un paralítico. De un leproso, un paralítico, y tenemos una llamada del capítulo 5, del 27 al 32. Jesús llama A Leví. Leví, que era un despachador ahí de impuestos. Entonces, después vendrá una vocación muy hermosa de los que quizá somos de vocaciones tardías y estados en el mundo, pues también ahí la vocación de Leví. Después del capítulo 5, del 33 al 39, ¿qué tenemos? Pregunta sobre el ayuno. Ok, preguntas sobre el ayuno. Acá lo podemos encontrar también como discusión sobre el ayuno. sobre el ayuno. Es lo mismo. Ok, y por último, Discusión sobre el sábado. En la otra Biblia es las espigas arrancadas en sábado. ¿exacto? Bien. Sí, son 9. Bien. Entonces, después de las espigas arrancadas en el sábado, tenemos aquí, nos vamos a dividir en sucesos importantes. Convivencia con los discípulos, llama a los discípulos y después, junto con sus discípulos, digamos, se enfrenta a diversas cuestiones que le hacen en la vida pública, pero también por su propio testimonio, digamos, ¿no? También era una referencia y pues a donde iba se hacía notar. Bien, página 14. Ahí nos explican algunos de ellos. Bien. En el capítulo 4, del 14 al 30, Lucas inicia el ministerio de Jesús en su pueblo. Aunque reconoce que ya lo había iniciado antes, lo cual revela que Lucas tiene un propósito teológico al iniciar en Nazaret. La finalidad es presentar el espíritu y el programa del ministerio de Jesús y por tanto de la iglesia y de todo cristiano. Una buena noticia que implica no solo una salvación espiritual, sino también material. En el capítulo 4, el mismo capítulo, pero del 31 al 37, tenemos que Jesús enseña en Cafarnaúm, enseñando en Cafarnaúm, cura a un endemoniado. Entonces, revela la autoridad de Jesús en su palabra y su obra. Se presenta la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es como decir, vuelve a llegar la salvación el día del Señor, el día que Él se presenta y Él es el que lo puede hacer. En el mismo capítulo, 38 al 44, la curación de la sogra de Pedro es otra señal de poder de Jesús. Si podemos resumir quizá esas dos, vuelve las señales de poder y de que su salvación abarca la totalidad de la persona. Hace mucho leí en algún libro comentando esta parte de los evangelios, ya hay apreciaciones personales de quien escribió, de que era puede ser tan impresionante. Por un ejemplo, ya habíamos hablado, antes, en ese tiempo, sí era un patriarcado, ¿no? Sí vivíamos un patriarcado en decir, el hombre es el que la lleva y tiene absolutamente todos los beneficios. Y pues la mujer pasa no a segundo, sino a otro plano, ¿no? Casi inexistente. Pues imagínense
lo que representaría que no solamente, digamos, Jesús podría curar a la esposa de Simón, sino que a su suegra, ¿no? Quizá ya para nosotros, en nuestra concepción occidental, y de mala manera también, y digo, yo no estoy casado y conozco ese tipo de chistes, como decir, la suegra es insoportable. Es un rollo. Si nosotros tenemos esa concepción, imagínense los demás, ¿no? O los de antes, en donde sí se vivió un patriarcado extremo, pues todavía más considerable decir, Jesús viene por todos, y no le importa quién sea. Entonces, va a venir incluso, o se va a hacer notar más, porque viene por los más marginados, los que ni siquiera cuentan, los que no te pasaría por la cabeza decir, existe. ¿Ok? Eso es todavía más impresionante de la forma de ser de Jesús. Entonces, por eso, recarga más el servicio. Porque era muy fácil servirle quizá a los que estaban a cargo, a los sacerdotes, a los que dirigían el templo. Era más fácil y podía tener también grandes beneficios. ¿Qué beneficio le trajo curar un endemoniado o a la suegra de Pedro? Por una parte, se revela y es crucificado hasta el final, pero al otro, es decir, digamos, en lo más próximo, dejó claro eso, dejó claro que venía por todos, que había llegado la salvación y era para todos. Porque, recordando también lo que acontecía con los judíos tenían más de 600 reglas, digamos, más de 600 mandamientos. O sea, al principio iniciaron con los 10, pero se fueron desprendiendo muchas causas y muchas formas. Entonces, el punto está en que, pues, no le importa, va por todo. Otra gran concepción de decir, Jesús tenía una concepción de servicio total y, digamos, en término coloquial, pues similar aquí, simplemente miraba a los que más lo necesitaban, tanto pobres, marginados, como ricos, porque también después fue por Leví. Ya al último veremos eso. Bien, seguimos. En el capítulo 5, del 1 al 11, la pesca milagrosa prepara la respuesta de los primeros llamados. Había una cuestión de decir, pues ¿quién es este? ¿Qué va a hacer para que le creamos? Pues literalmente seguimos con lo mismo. Ellos esperaban otra cosa. Algunos ya después, más adelante del Evangelio, dirán, bueno, inclusive investigando, algunos de los apóstoles pues tenían esa visión férrea, ¿no? Pertenecían a grupos, digamos, a los golpes o grupos de poder o grupo de golpe, quizá, como esos grilleros, digamos, revoltosos, que iban por la calle. ¿A ustedes les tocó? A mí nada más me contó mi papá, digamos, la FEG o la FEU. Hagan de cuenta. Entonces, algunos pertenecían a ese tipo de grupos, llamados así, porque estaban tan organizados, pero para esperar o hacer cumplir lo que ellos querían. Entonces, pues se fueron por ese lado de la violencia y de ejército. Si lo podemos comparar o puede servirnos para una mejor ilustración, hagan de cuenta que eran de ese tipo de grupos. Bueno, entonces, a la hora de ser llamados y la pesca milagrosa, nos señala algunas actitudes que todo cristiano está llamado a cultivar. Y eso es importantísimo. Reconocimiento de nuestra realidad pecadora y la disponibilidad a dejarlo todo por el Señor, absolutamente todo. Y en esto se nos podría ir el tema, pero para dejarlo muy en claro. Primero, no solamente cuando Jesús estaba en su actitud, digamos, en su actitud de servicio y hacía milagros y curaba gente y perdonaba y etcétera, etcétera, no solamente fue decir, ánimo, palmadita en la espalda y ya está. La vivencia con Jesús te hacía tal o firmaba tal en los corazones de quienes los conocieron que literalmente captaban su realidad de pecado. Porque, podemos decirlo muy sencillo, al estar comparando o al estar viendo la bondad de aquel suceso, la mente se les desplomaba y decían que hay algo más. No es tan sencillo. ¿Ok?
que hay algo más profundo. Verdaderamente Él puede ser el Hijo de Dios. Y el otro, la disponibilidad de dejarlo todo por el Señor. Y viene lo mismo con la obediencia. Recuerdo que en la parte de la pesca milagrosa, ¿qué les dijo Dios? Para este lado. Imagínense, bueno, no sé si alguien tiene la opción o tuvo la oportunidad de pescar. Yo hace un par de años fui de misiones a Sonora y pescamos se llama, híjole, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, lo importante es de que estábamos a 50 kilómetros de Baja California, ¿no? Si le seguíamos otras 2 horas en La Panga, allá les dicen pangas, si vamos en La Panga, llegamos a Baja California Sur, se llama desemboque. Entonces estábamos en desemboque y decía, no sabes lo complicado que es cuando, obviamente, cuando fuimos a pescar allá, pues surgían muchas dudas. Oiga, padre, y empezamos a platicar increíblemente, ¿no? Y cuando recordaron lo de la pesca milagrosa, a mí me dijeron eso muy importante. No saben lo complicado que es decir, volteen todo para un lado. Porque tú como capitán tienes el peso distribuido. Eso implica que si lo cambias, tu forma de pescar, tu forma de tirar, ahora ya estoy muy actualizado, pero ellos lo entendían así. Si tú tiras del lado derecho, es más fácil. Si tú tiras del lado izquierdo, es complicado, pero depende de cambiar las cosas. Inclusive, la distribución de quién maneja, de qué es lo que ponen en medio, etcétera, etcétera, otras cosas. Y el tamaño de la panga. Que en ese momento le hayan dicho, para el otro lado, es un rollo. Porque la barca se te puede voltear. La panga se te puede voltear. Y no es solamente ese suceso. Ellos lo comprendían de otra manera. Imagínense, me dijeron, ¿saben nadar? Sí. Ah, pues con eso basta. Y nos llegamos a voltear, pues nada. Dije, pues nada. Y ya cuando llegamos a tierra, a mí se me ocurrió, ¿cómo iban a dar 50 kilómetros? Era imposible. Ni Michael Phelps se los avienta. La verdad, era imposible. Y aparte, pues con todo el viaje que traíamos botas y otras cosas para cubrirnos. Entonces, la vivencia de la fe, ellos lo veían increíble, porque decir, pues a mí esto de tirar la red, la guía al otro lado, me puede costar la vida. Literalmente, ¿quién puedo morir? Entonces, con esa, me se me pone la piel chinita porque dije, no inventes, ¿qué hice? Yo no sabía. Con esa vivencia de los que pescan, puedes decir, con razón, fue un suceso impensable, inimaginable para los pescadores, porque eso les puede costar la vida, así como ahora no lo hacen, ¿no? Si ellos, yo les decía, y si llegara Jesús y te lo dijera ahorita, a ver, hazlo para otro lado, o sea, no, pues sí dudaría, pues claro, todos, ¿no? Al final de cuentas, esa parte de seguir vivos, pues es una prueba muy, muy difícil. Por eso también, increíbles los apóstoles, ¿no? La verdad, tipazos. Pero bueno, para que vean la realidad que hay detrás de solamente un relato. Lo bueno fue que salimos de esos 50 kilómetros, no nos pasó nada, todo bien. Fue una experiencia que después me sirvió para poder entender más sobre esto y para poder decir, no es cosa sencilla. No es cosa sencilla decir, échalos por acá, ahí están. Ahora imagínense, sacar todos esos pescados, incluso en el relato está, no podían, le hablaron a otros. Ya podemos encontrar otras cosas o temas teológicos, pero al principio es ese. Bien, seguimos. Después de la pesca milagrosa encontramos la intervención de Jesús en el leproso. Es signo de que es el Mesías, de que Dios es el presente en Jesús, pues solo una intervención de Dios podía curar al leproso. No había los avances médicos que ahorita tenemos. Inclusive, aún con los avances que tenemos, pues no encontramos solución a esta pandemia todavía. Imagínense, todavía más problemático en aquellos tiempos. O sea, literalmente estabas desterrado, olvidado, no había peor cosa. Pero la oración de Jesús es la evidencia de que Él está en contacto con su Padre Dios. La curación del leproso no es solo física, sino también social y religiosa.
en cuanto que al quedar curado, puede ser readmitido por el sacerdote a la comunidad. A veces, quizá, me lo imagino, el problema no está en tener la enfermedad, sino en la consideración de ya no tener salida, o ya no poder regresar al estado en que estábamos antes, digamos, de bienestar, de salud. Como no tenía los avances, no se podía. Entonces, no podía regresar a casa, servir a su familia, era olvidado. No solamente el milagro es curarlo, sino también reinsertarlo en la sociedad. Eso es otra cosa impresionante. ¿Queda alguna duda? ¿No? Ok. Está levantando la mano. Pero bien, ok. Bien, seguimos. La curación del paralítico. Confirma que Jesús es capaz también de curar los pecados, por lo tanto la salvación que nos ofrece es integral. No solamente, como ya hemos dicho hace rato, de cuerpo, ¿no? No solamente va a curar la lepra, sino también el alma, también el espíritu. Está detrás de la experiencia la convicción de que el perdón de Dios se hace disponible para todos los hombres por medio de Jesús. Para todos. Todos. Subrayenlo. Todos. Porque es muy importante. Yo no sé por qué, yo no sé cuándo, yo no sé cómo. Me imagino, pues, por noticias falsas, por testimonios malos. Pero yo no sé por qué hay gente que todavía piensa que la salvación no es para ellos. No estoy hablando de que te sientas indigno. ¿Quién va a ser digno? No se puede considerar decir, es que yo voy a ser del grado de Jesús. Oye, pues también está la parte de la Virgen María, obediencia plena, confianza en el Espíritu y lo que te toque. Porque no estuvo tan fácil como la tuvo María. Quizá lo veremos más adelante. Pero el detalle está en lo otro, ¿ok? En el que no sé por qué, pero hay mucha gente que llega y me dice, es que yo no me siento digna, o yo sé que no tengo salvación. Y así de, hombre, ¿quién te dijo eso? Eso es una mentira, eso es un engaño. Todos, absolutamente todos, nos podemos salvar. Por más cosas que hayamos hecho. Imagínense, si nos vamos a la parte histórica, las enfermedades que salen aquí en la Biblia eran las peores de su tiempo. Bueno, si empezamos a comparar las peores enfermedades de nuestro tiempo, díganse muchas adicciones u otras cosas, aún así, puedes salvarte. Bueno, por último, el llamado de Leví. Queda claro para la comunidad que no importa el pasado del pecador, ¿ok? Del individuo, lo que venimos hablando. Dios llama a todos también. Aparte de que perdona todo y la salvación es para todos, pues Dios llama a todos. Será muy ya importante definir el estado de conciencia que tengamos de la iglesia. Aún así, en pleno 2020, hay pueblos que no han sido evangelizados. ¿Sí? Se da más en pueblos como en África, quizá algunos son nuevos recientemente, etcétera, pues ya, aunque llevan muchos misioneros allá, pero también hablamos de la nueva evangelización. Ahora, si la gente o muchas personas han sentido ese detalle de decir, la salvación es para mí, bueno, habría que hacer una nueva evangelización. Y ya tiene tiempo hablándose de ello. Desde el Papa Benedicto XVI, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, y también con Santiago Francisco. Bueno, eso sí, todo llamado implica una conversión permanente, y eso subrayenlo también. Todo llamado implica una conversión permanente. No solamente de un ratito sí y un ratito no, todo, y venga, y cada vez se va a complicar más, quizás, pero cada vez se va a notar más la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso puede ser muy salvífico, válgame la redundancia para todos, ¿ok? Bueno, por último, que ya nos está llegando el tiempo, la discusión sobre el ayuno es entre todo una reflexión sobre el sentido de las prácticas cultuales. Lo que importa es la actitud interior hacia Dios, no tanto la forma en cómo ésta se exprese. Más aún, cuando se viven tiempos nuevos, con espíritu nuevo, se requieren formas nuevas de vivir la religión, de expresar nuestras actitudes interiores hacia Dios y los demás. Y aquí hay que ser muy puntuales, ¿no? En las formas nuevas de vivir la religión no quiere decir hacer a nuestra manera la religión, o a lo que más nos convenga.
No. El principio va a ser el mismo. Una religión viene de religare, transmitir hacia, o que me lleve hacia. Bueno, una religión que literalmente me lleve hacia Dios. No que yo lleve a Dios hacia mí, haciéndolo a mi modo, a mi manera, y muy subjetivamente. Porque vamos a caer en muchos conflictos. Como conflictos morales como los que hoy tenemos. Por ejemplo, que si el Papa Francisco acepta o no a las personas homosexuales. No, es que la Iglesia acepta a todos. El problema es de que todavía no tenemos la capacidad para resolver ese problema lingüístico, y ese problema afectivo, quizá, ese problema de comunicación y de amor. Todavía no, pero la salvación es para todos. Entonces no, hay que tener mucho cuidado con eso. Las nuevas formas de vivir la religión, sí, pero no hacer la religión a nuestra forma de vivir, que puede ser que nos afecte. Bien, voy a leer el último párrafo. Finalmente, la discusión sobre el reposo sabático lleva a su culmen las controversias, puesto que el sábado era muy sagrado para el judaísmo. En el fondo, Jesús quiere hacerles ver que su autoridad basta para superar todas las prescripciones hasta el momento vigentes. El cristianismo es superior al judaísmo. Lo importante en todo caso es cumplir la voluntad de Dios, que es hacer el bien. Todo lo demás sale sobrando. Cuando nosotros quizá empecemos a hacer ya un acto de pensar qué es lo mejor para todos, para la sociedad, ahí estamos siendo cristianos. Estamos buscando el bien, absolutamente nuestro y de todos. Pero bueno, ya encontraremos una oportunidad más la siguiente semana de poder charlar sobre estas cosas. Y si gustan, nos ponemos de pie para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos, Señor, gracias por todos los bienes recibidos. Te pedimos que comunidad nos hagas crecer en oración unos con otros, y también te pedimos que cada día nos hagas más evidente tu palabra y tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.